buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico en un día en el que se ha publicado la doctrina de Estados Unidos con Donald Trump lanzando una dura advertencia a Europa. Dice que estamos ante el fin de nuestra civilización, apunta a unos 20 años. Habla de la inmigración, pero también habla de que la OTAN, de que los aliados europeos van a tener que empezar a hacerse cargo de su propia defensa. Hay una fecha límite, apunta a 2027. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también a las declaraciones entre Putin y Modi, Rusia e India, desafiando al dólar, pero también desafiando las amenazas de Donald Trump en un momento de tensión con Venezuela y un momento en el que en Estados Unidos empezamos a ver voces discordantes en torno a estos ataques a narcolanchas. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, pero antes vamos a poner el foco en la actualidad nacional. Llevamos días hablándoles de este brote de peste porcina africana. Había muchos mensajes en redes sociales que apuntaban a un laboratorio. Algunos decían, bueno, pues que eran fake news, que era desinformación. Ojo con esto, porque el gobierno, el Ministerio de Agricultura, está confirmando una investigación. El gobierno investiga si este virus de peste porcina africana de Barcelona ha salido de un laboratorio. El Ministerio de Agricultura está investigando si este virus ha salido de un laboratorio, ya que las cepas que están circulando por otros países están apuntalando esta teoría que, como decimos, se veía en las redes sociales. Por ejemplo, Lorenzo Ramírez, que desde luego es asiduo a esta casa, hablaba de estas teorías que parece que se empiezan a confirmar. La cepa del virus de los jabalíes muertos es una de las que se está utilizando en la investigación de la vacuna, es lo que apunta el Ministerio. Hay una nueva vía de investigación para determinar el origen de este brote vírico de peste porcina africana detectado en los jabalíes del Parque de Collserola, en la provincia de Barcelona. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciaba este viernes que va a indagar sobre si este virus ha salido o no de un laboratorio. El movimiento llega tras la recepción de un informe en el que se comunican los resultados de secuencia del genoma del virus de la PPA. Según detalla el Ministerio de Agricultura a través de un comunicado, el informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos, laboratorio de referencia de la Unión Europea, recoge la caracterización molecular por secuencia del genoma del virus de la PPA y los compara con los distintos virus de peste porcina africana detectados en toda la Unión Europea. Pendientes de estos escándalos, de este caos al que ya nos estamos acostumbrando en España, vamos a poner el foco en Europa. Vamos a mirar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Hoy revelaba su nueva doctrina y apuntaba directamente a Europa. Dice que Europa está en declive, acosada por la inmigración y al borde de perder su identidad de faro de la cultura occidental. Un informe de 33 páginas en las que fijan las prioridades de la nueva administración en política exterior y da un repaso por el mundo. Habla de problemas económicos severos en Europa y advierte de que estos quedan eclipsados por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de su civilización en los próximos 20 años. A todo esto, hoy les decíamos que, bueno, esta jornada venía marcada por esta reunión entre Rusia e India, entre Putin y Modi, con el presidente ruso, Vladimir Putin, que decía que va a continuar con estos envíos ininterrumpidos de combustible a la India. Decía Putin, Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y todo lo que se requiere para el desarrollo energético de la India. Estamos listos para continuar con estos envíos ininterrumpidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzando un desafío a un Donald Trump que lleva tiempo amenazando a los BRICS, en concreto a India, con sanciones, con aranceles masivos. Un momento tenso en lo que refiere a la geopolítica que nosotros vamos a empezar a analizar ya con los mejores expertos. Contamos en el día de hoy con Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, me parece que estás muteado, Carlos. A ver si te escuchamos bien. Sí, Ahí, perdón, perfecto. Buenas tardes, Sergio. Un honor más, una vez más, estar acá en Negocios TV y, por supuesto, en la compañía de un gran contertulio como el doctor Tessier. Bueno, pues tenemos más expertos por aquí. Tenemos a Carlos Tessier, profesor del IEB. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Sergio. Encantado de estar contigo y Carlos, encantado de compartir el foro contigo. Y tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día con muchos asuntos que tratar. Si os parece, vamos a empezar con lo último, esta nueva doctrina de Estados Unidos y estos mensajes
de Donald Trump que nos recuerdan a la conferencia de seguridad de Múnich, donde J.D. Vance, bueno, pues hablaba un poco en este sentido, advertía de el fin de Europa, algo que ahora ya está en papel, ya está en blanco y negro. Luis, ¿qué te parece este mensaje alarmante por parte de Donald Trump y lo que supone para Europa? Ya no solo por la inmigración, ya no solo por estas advertencias, sino también porque dice que para 2027 tenemos que hacernos cargo de la OTAN. Bueno, pues en primer lugar es verdad que la seguridad de Europa debe ser gestionada por Europa, es así como yo lo veo. Siempre he dicho que evidentemente Europa debe hacerse mayor, debe procurarse la seguridad por sí misma, porque al final estamos comprometiéndonos a esos vaivenes políticos, a esos vaivenes que vienen del otro lado del Atlántico y que no comparten con nosotros pues ni nuestros postulados de seguridad ni nuestra posición geográfica, que nos hace mucho más vulnerables a un descontento con Rusia, como hemos visto, por ejemplo, en el caso energético, ¿no? Pero también, dicho lo cual, es decir, esta autonomía mayor en el ámbito de la seguridad debe de realizarse siempre en el ámbito europeo, porque estamos en esa unión a la que vamos construyendo los 27 Estados miembros, pero hay que recordar también que la OTAN no es solo la Unión Europea. La OTAN es una organización internacional, no es un proyecto de construcción política supranacional como sí lo es la Unión Europea. Es una organización internacional y en cualquier organización internacional, y podemos extrapolarlo como si fuera, por ejemplo, la comunidad de vecinos, pues evidentemente cada socio, cada vecino tiene que contribuir al sustento de la organización con una parte alícuota de lo que le corresponde en función de las diferentes condiciones que hayan marcado los miembros o el tratado fundacional en su momento. Entonces, que Estados Unidos, en este caso Donald Trump o J.D. Vance, vamos a decir la administración Trump 2, venga a decir que Europa debe asumir el coste de la seguridad de la OTAN, bueno, pues mire, no, usted también es parte de la OTAN, Canadá también es parte de la OTAN, y en la medida en que esto es un club de Estados miembros, usted lo es y debe contribuir también a su sostenimiento, a su sustento. Y sobre todo porque también hay que recordar una cuestión que no es en absoluto baladí, y es que no todos los estados de la Unión Europea son parte de la OTAN, ni todos los estados europeos que son parte de la OTAN son miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, Albania. Albania es un país de la OTAN, pero no es un país de la Unión Europea. Irlanda no es un país de la OTAN, pero sí es de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es verdad que la mayoría de estados de la Unión Europea son también parte de la OTAN, o Turquía, que no es parte de la Unión ni tiene intención de serlo en el corto o medio plazo, pero sí es parte de la OTAN. Bueno, pues aunque lo lógico, o mejor dicho, aunque lo habitual es que todo país de la Unión sea también un país miembro de la OTAN, no exactamente corresponde eso así. Entonces, intentar cargar también a estados como estos con gastos diferentes a los que les corresponden, pues yo creo que es un error, ¿no? Yo, en todo caso, me quedaría con dos cuestiones. La seguridad europea, por supuesto, debe de ser cada vez más autónoma y debe de depender cada vez más de la Unión Europea o de un mecanismo de colaboración, de cooperación reforzada, si lo queremos llamar así, porque no todos quieran formar parte, pero nos tenemos que procurar esa seguridad por nosotros mismos cada vez en un grado mayor. Y segundo, que la OTAN no es solo Europa y Estados Unidos es un Estado miembro. Quizá con esas palabras a lo mejor habría que preguntarse si no está viendo Donald Trump o no está queriendo decir, o igual estamos interpretando mal, que para 2027 Estados Unidos tiene intención de abandonar la OTAN. Esa es precisamente la pregunta que está en el aire, si Trump realmente quiere desvincularse del todo de la OTAN o, bueno, pues solo en parte, ¿no? Es una de las preguntas que sin duda se van a resolver en las próximas semanas con, por cierto, el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha faltado a la última cita, que, bueno, también da muestras de que por lo menos Estados Unidos se está alejando. Ya veremos si es del todo o en parte. Carlos Tessier, te quiero preguntar a ti también por esto, estos mensajes de Donald Trump, sobre todo estos mensajes hacia Europa prácticamente con inquina, ¿no? Hablando del fin de la civilización europea, de la inmigración masiva, hablando también de problemas económicos. ¿Qué te parecen estos mensajes de Donald Trump? Básicamente habla del fin de Europa. Sí, complejo porque honestamente cuesta mucho trabajo entender a veces la postura de Donald Trump con respecto a algunos elementos. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que busca Donald Trump? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que realmente busca? Creo que la respuesta la vamos a encontrar en una ceremonia en donde se firmó
el acuerdo de paz entre Ruanda y el Congo. Y el presidente de Ruanda da una frase, menciona una frase en su discurso, que yo creo que eso es lo que podemos aplicar al caso que tú, Sergio, muy bien refieres. En el discurso del presidente de Ruanda dice: recordemos que el compromiso que hemos firmado hoy es entre Ruanda y el Congo, no con Donald Trump. Y eso nos va a dar la pauta de todo lo que está sucediendo. Si analizamos el documento al que te refieres, ese documento lo que busca es consolidar un mundo en donde el líder sea no Estados Unidos, sino Donald Trump. Donald Trump está presionando a Europa para que Europa acabe haciendo lo que Donald Trump quiere. Y Donald Trump, acordémonos que si algo tiene de muy positivo es que sabe negociar en circunstancias de poder. Entonces, todo esto, en mi opinión, es únicamente parte de la dinámica de Donald Trump para empujar que Europa no se ponga de acuerdo dentro de los diferentes países y que esto provoque que tenga que seguir lo que Donald Trump dice. Veamos qué está pasando ahorita en el mundo. Por un lado, Donald Trump ha conseguido algo que parecía imposible: unir a China, la India y Rusia. Eso se veía prácticamente imposible hace 2 años. Y lo vemos el día de hoy. Veamos, que a lo mejor lo vamos a analizar más tarde, pero veamos eso. Por otro lado, el señor Donald Trump molesto porque no se le dio el Premio Nobel de la Paz. Y entonces ahora se hace una mención de un premio de la paz nuevo dentro de la FIFA que se le va a entregar al señor Donald Trump en la ceremonia de hoy, cuando se estén viendo. Bueno, todavía no se dice que él es el ganador, pero todo hace suponer que él va a ser el recipientiario de ese premio de la paz. Y luego estamos viendo todo lo que está sucediendo con Europa y con Ucrania y con Rusia. Yo vuelvo a decir, yo no le daría importancia al documento, porque sabemos cómo se las gasta Donald Trump, y esto es otro de los mecanismos de presión que está usando para que al final del día Europa acabe subyugado a la opinión y la voluntad del señor Donald Trump. Sé que estoy siendo muy crítico al respecto, pero honestamente no le veo otra razón. Es decir, no veo una voluntad real del señor Donald Trump o de Estados Unidos por alcanzar acuerdos de paz que beneficien a Europa. No lo veo. Bueno, pues un Donald Trump que pone en jaque a Europa, también a los líderes europeos. Muchos seguro que se acuerdan de esa foto viral en el despacho Oval con todos los líderes europeos sentados juntos y Trump al otro lado de la mesa, pues un poco como si fuera el jefe, ¿no? Es lo que quiere demostrar también con este documento. Carlos Mamani, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves estos mensajes de Trump y sobre todo, bueno, pues estos mensajes hacia Europa? Bueno, decir que en primer término que es un mensaje en clave civilizatoria, perfectamente en sintonía con lo expresado por el vicepresidente J.D. Vance en esa desafortunada reunión para los líderes europeos que fue la última edición de la conferencia de Múnich, donde prácticamente, al igual que Trump, ambos están diagnosticando las causas profundas del declive de Europa, ¿no? Como cuna de la civilización occidental. Porque hay que entender algo, ¿no? Si actualmente Europa se encuentra en declive militar, incluso económico, entre otros vectores, digamos, estratégicos de poder, hay que ver, pues, ¿no? El factor civilizacional, identitario. En esto se ha mermado mucho, ¿no? Las políticas globalistas, liberales al interior de la Unión Europea han disuelto completamente toda idea de patria, de nación, de comunidad. El individuo es primero, segundo, tercero, existen X número de géneros, etcétera. Esto, claro, atomiza el ser social y el resultado es ese, ¿no? Gente que no, una población completamente desentendida de intereses nacionales. Y esto es muy interesante notar, ¿no? Porque hasta la actualidad Europa es un huérfano geopolítico, siendo que en Europa nace la geopolítica, por lo menos como construcción teórica, académica, entre comillas, científica, principalmente autores germanos, alemanes, suecos, ¿no? Como bien se sabe.
y a la actualidad, bueno, ya no tiene esa relevancia, está sin brújula en materia geopolítica, porque tras la Segunda Guerra Mundial se cayó en ese limbo estratégico de pensar que Estados Unidos efectivamente iba a cuidar la seguridad europea, ¿no? Por los siglos de los siglos, per secula seculorum, pero bueno, eso fue en un momento en que se vivió pues el auge pues, ¿no? del mundo occidental, de la unipolaridad en clave angloamericana, y eso ya está llegando a su fin, ¿no? No con esto Donald Trump, y coincido también con el doctor Tessier, no es que no es un distanciamiento, digamos, no es una ausencia estratégica la que plantea con respecto a Europa, sino un distanciamiento táctico en el sentido de que Estados Unidos, independientemente de Trump, jamás va a dejar la mano a Europa, nunca. De hecho, está subordinándola, porque él, claro, él está diciendo un distanciamiento, que se hagan cargo, claro, de su propia seguridad, etcétera, pero el armamento que se fabrica en el complejo militar industrial va a ser dosificado a la Unión Europea y va a beneficiar, por supuesto, a esas élites que hacen esos negociados en detrimento de la propia población. Entonces, tenemos un escenario donde Europa prácticamente se está acercando muy peligrosamente a una irrelevancia internacional debido justamente a esa creencia en que, bueno, que solamente la cuestión económica, comercial, jurídico, institucional iba a solucionar los problemas a Europa, ¿no? De hecho, se pensó por mucho tiempo dentro de Europa que las leyes, que el derecho internacional iba a solucionarlo todo, ¿no? De allí esa expresión del Jardín de Borrell, que no es otra cosa para decir justamente que existe un espacio, ¿no? Donde las leyes, donde todo el constructo jurídico institucional dentro de la Unión Europea va a permear a la Unión Europea, Europa, de las crisis en el mundo o de las dinámicas de poder, pero bueno, con mucho dolor están asumiendo lo que, ni siquiera asumiendo, están enfrentando, afrontando una realidad que no ha cambiado, ¿no? De hecho, ese mundo institucional, esa potencia jurídico-institucional que siempre se jactó Europa de ser, y de no solamente de ser, sino también digna de exportar al mundo, ¿no? O sea, geopolítica cero, jurídico-institucional 100%. Eso se está desmoronando porque la realidad, claro, en efecto, en Europa por un cierto periodo de tiempo, en el auge del estado de bienestar, que fue también, no nos olvidemos, una creación de la geopolítica para que evitar en su momento durante la Guerra Fría que avance el comunismo sobre Europa. Pero al margen de esto, o sea, vemos cómo es que las dinámicas geopolíticas, la pugna entre las grandes potencias del siglo XXI, están haciendo que este estado de bienestar se disuelva y la población sea constantemente bombardeada, constantemente flagelada por una propaganda cada vez más belicista. Porque claro, si ahora se habla de un rearme, incluso no olvidemos, el general Pistorius hace aproximadamente 2 semanas lo dijo, bueno, siempre dice cosas trementistas, y lo último que dijo fue efectivamente que tal vez sea el último verano de paz que está pasando Europa. ¿Con esto qué quiere decir? ¿No? Que con eso está avalando todas las intentonas de rearme, de todo esto, industria armamentística, que dicho sea de paso no va a ser fabricado en Europa. O sea, todo esto que se está hablando de rearme es en traducción, es negocio para Estados Unidos. De allí que Estados Unidos no creo que le suelte la mano a Europa, ¿no? Donald Trump en su foro íntimo sabe que eso no es posible porque no depende de él incluso esto, ¿no? Ya son las viejas doctrinas, vetustas doctrinas geopolíticas que anglosajonas de toda la vida, ¿no? La Isla Mundial de Mackinder, continuada por Spigman, también el Rimland, o sea, es lo de siempre. Así que hay que tomar con ciertas, digamos, prudencia, con ciertos reparos, ¿no? Este último informe que ha lanzado el presidente Donald Trump, que como digo, en parte tiene razón en su diagnóstico, pero eso no quiere decir que se va a haber un distanciamiento, una ausencia estratégica de Europa, ¿no? Digamos un distanciamiento táctico porque hay una Europa que efectivamente no le gusta a Donald Trump, es la Europa mayoritaria dentro de la Unión Europea, de Bruselas, globalista, liberal progresista, absolutamente ultra individualista, frente a una Europa que, bueno, que está encabezada, yo diría, por Hungría y ciertos países del centro-oeste de Europa, ¿no? Que con los cuales tiene buenas relaciones, pero que no son decisivas tampoco, ¿no? Más o menos esa es la impresión que tengo al respecto. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Europa. Los líderes europeos ya se van acostumbrando a estos mensajes por parte de Donald Trump, pero no es igual en todas las partes del mundo. Hoy veíamos a dos de las mayores potencias mundiales juntas, reunidas en Nueva Delhi con Rusia e India, con Putin y Modi, que a su forma lanzaban
un desafío a Donald Trump. Hablaban de un 90% del comercio en monedas locales. Decía Putin que no van a parar de enviar, de suministrar petróleo a India. Una reunión importante, ya tuvo lugar una parecida entre Rusia y China también en las últimas semanas. Luis, te quiero preguntar por esto, porque mientras Trump asusta a Europa, vemos como, bueno, pues en otras partes del mundo está sucediendo prácticamente lo contrario, le desafían. Sí, y bueno, yo un poco hilando por lo que decían mis compañeros, es verdad, ¿no?, que Europa siempre se ha dicho que está de capa caída, pero lleva estando de capa caída durante mucho tiempo y no ha terminado de decaer del todo, ¿no? Es verdad que en términos militares estamos bastante supeditados a lo que dice o a los dictados de Washington, y yo pues personalmente creo que no debería ser así. Es verdad que tenemos problemas entre los Estados miembros, pero es que desde los orígenes esto ha sido así, es parte de la idiosincrasia del día a día del proyecto europeo. Recordemos la crisis de la silla vacía en tiempos de Gaulle, ¿no? Y Europa ha seguido tirando hacia adelante, precisamente creciéndose en la adversidad. Y en el tema comercial, pues Europa sí que es una potencia. Europa tiene un potencial inmenso, precisamente porque el comercio es una política exclusiva de la Unión Europea. Y esto significa que la Unión Europea tiene plena capacidad de acción, que en este caso es la Comisión Europea la que lo canaliza, la Dirección General o la comisaría responsable de temas comerciales, y esto también se despliega en la acción exterior a través de toda esa red de acuerdos que tenemos con diferentes partes del mundo, no solo estados, también organizaciones, como el que se propuso en su día con Mercosur. Ahora estamos también cerrando otros, renovando los que ya tenemos. Es decir, Europa es un gigante comercial y eso es indudable. Somos un mercado único de 450 millones solo dentro del ámbito europeo. Además, hay que sumar pues, los del espacio económico europeo. No son muchos, pero evidentemente también ayuda a crecer. Los acuerdos aduaneros que tenemos, por ejemplo, con Turquía, que son 80 millones de consumidores. Bueno, vamos sumando y vamos viendo que Europa realmente es algo más, ¿no? Muchas veces Europa está condenada siempre a seguir reformándose y a hacer de tripas corazón, ¿no? Pero de la misma manera que Europa puede ser evitada o marginada de manera injusta, creo yo, en otras cuestiones, en términos comerciales, no, por esto que he comentado. Y evidentemente todo no pasa por Europa, de la misma manera que no todo pasa por Estados Unidos. Y aquí, pues, hilo con lo que decía antes. Estados Unidos es un mercado interior muchísimo menor que el mercado interior europeo, y esto, pues, le sitúa en una posición de desventaja, ¿no? Y de la misma manera que no todo pasa por Europa, insisto, no todo tiene que pasar necesariamente por Washington o por Estados Unidos. Y evidentemente aquí hay dos visiones diferentes. Europa apuesta por el libre comercio, situando a los países socios o a las instituciones o a las organizaciones internacionales socias en un plano de igualdad, porque aquí Europa lo tiene claro, siempre trata de tú a tú, no hace acuerdos de manera que podamos interpretar un plano de inferioridad. Europa defiende el libre comercio con cualquier región o estado del mundo, mientras que Estados Unidos está en una línea totalmente diferente. Está en una línea mucho más autoproteccionista, que al final, ahora de primeras, pues parece que le está dando éxito porque está incrementando. Decía Donald Trump que los billetes, los dólares están volviendo como si fuera un tsunami prácticamente a Estados Unidos, pero esto es flor de un día. A la larga y a medio plazo esto no se sostiene, precisamente porque, bueno, de momento las relaciones comerciales que tenemos nos pueden salir más caras con Estados Unidos porque nos suben los aranceles, pero en el momento en el que yo empiece a buscar socios alternativos y los encuentro, porque la sociedad internacional tiene casi 200 estados y no todo, como decía, pasa por Washington y Estados Unidos, bueno, pues esto hace que el comercio se relocalice y que en el medio largo plazo, pues eso que antes llegaba en una cuantía, que ahora llega en una cuantía superior, pues acabe dejando de llegar si esto se extiende, ¿no? Es decir, que lo de los aranceles está muy bien cuando uno piensa que es el centro del mundo o cuando tiene la capacidad coercitiva de que todo pase por su territorio. Pero aquí yo creo que la visión de Donald Trump es totalmente equivocada, porque tampoco Estados Unidos tiene el monopolio de todos los productos que se venden en la economía mundial, y sobre todo porque tiene desventajas competitivas con otros estados, ¿no? Y aquí, pues, esa estrategia yo la veo totalmente errónea. Es verdad que le está dando éxito político, pero le está dando éxito político en el plazo
que coincide más o menos con lo que le queda a Donald Trump de presidencia. Hemos cumplido ya el primer año desde las elecciones, vamos camino del primer año de la toma de posesión y solo le quedan 3. Cuando venga quien venga, sea J.D. Vance, Marco Rubio, un demócrata o un independiente, bueno, pues que, por decirlo coloquialmente, pues que se coma el marrón si la cosa no va tan bien como se espera. Pero de momento a Donald Trump le va saliendo bien, va sobreviviendo y esto pues le sitúa en una posición muy buena para las elecciones de medio mandato de 11 meses ya, porque ya no queda ni un año. Y bueno, pues mientras él esté en la Casa Blanca, seguramente los réditos él lo va a saber también vender muy bien, porque es un hombre de acción en este sentido. Pero bueno, a la larga habrá que ver si esto primero es sostenible y segundo, si no acaba volviéndose en su contra como si lanzáramos un boomerang. Donald Trump, que está siendo desafiado por Rusia y por India, no así por Europa, a los que, bueno, de vez en cuando intenta de alguna forma amilanar, intenta asustar. Carlos, te quiero preguntar por esto. Mientras Trump asusta a los líderes europeos, vemos que otros líderes, Modi, Putin, Xi Jinping, lo decías tú antes, ¿no?, empiezan a unirse cada vez más y también a desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Sí, Sergio. Efectivamente, digo, y escuchando el comentario de Luis, creo que tiene toda la razón. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa por la mente del señor Trump. El señor Trump no recuerdo si fue ayer o antier, hace 1 o 2 días, acaba de hacer una declaración que curiosamente yo pensaba que se iba a retractar de eso. Es de esas frases que dices cuando realmente sientes algo muy interno, que luego probablemente dices, híjole, no debía haber dicho esto. Sin embargo, el señor Donald Trump no solamente no se retractó, sino que lo volvió a reafirmar cuando habló de los somalíes que viven en Estados Unidos y que se refirió a ellos como garbage, como basura. Eso a nosotros nos da una de las tendencias del señor Trump y de su voluntad de cerrar Estados Unidos por completo a la migración. Ahora, contrastemos esta postura con la postura europea. La postura europea donde hay apertura, donde la migración es algo que sucede todos los días, donde Europa está acostumbrada a la migración, donde obviamente tiene que haber controles y tienen que poner algunas reglas y todo, que falta todavía que se pongan de acuerdo en algunos de ellos, es correcto. Sin embargo, creo que, por ejemplo, solamente hablando del tema de migración, las posturas son completamente opuestas. Hablando del tema comercial, del tema del libre comercio, lo mencionaba Luis ahorita, completamente opuestos. Europa abriendo mercados, Europa entendiéndose perfectamente bien con Asia, con Medio Oriente, con el que le pongan enfrente, y Estados Unidos buscando proteccionismo, buscando bloquear a ciertos sectores, a ciertos países, a ciertas regiones del mundo. Todo esto, Europa hablando de regionalismo, hablando de globalización, Estados Unidos hablando de nacionalismo exacerbado, esto nos hace ver cómo la ideología para el Estados Unidos que él visualiza del señor Donald Trump no coincide con la ideología de la Unión Europea. Y este es el problema que se está generando, porque al final de cuentas, al juntar a los dos, estamos hablando de Occidente, prácticamente eso es Occidente. Entonces, estamos viendo una fractura en la ideología de Occidente, y esto es lo que el señor Donald Trump está buscando recuperar lo más rápido posible, volver a alinear a Europa, a que Europa se alinee con las ideas, con la forma de pensar, con las tendencias, con los proyectos que tiene Estados Unidos al respecto de cómo se debe ver el mundo de mañana. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo un reordenamiento mundial en donde Europa está tirando por un lado y Estados Unidos está tirando por otro. Obviamente Estados Unidos obedeciendo única y exclusivamente a sus propios intereses, no el interés de la comunidad internacional, sino sus propios intereses. El único mundo que ve Estados Unidos como un mundo probable para el día de mañana es un mundo donde, independientemente de lo demás, Estados Unidos siga siendo la potencia hegemónica. Eso es lo que estamos viendo. Y bien lo mencionabas ahorita, pues ahí tenemos el caso de qué es lo que están haciendo los que no pretenden alinearse. Le están diciendo al señor Trump,
¿sabes qué? Conmigo no cuentes. El mundo está buscando dar vuelta a la página, seguir adelante, seguir creciendo, cuando por otro lado el señor Donald Trump dice, nadie le da vuelta a la página hasta que no se me garantice que yo sigo siendo el líder en el mundo. Y esto que vimos de Macron en China, Macron visitando China allá en la capital de Sichuan con Xi Jinping, buscando acuerdos que no han llegado a mucho, es cierto, no han llegado a mucho, pero están hablando, están discutiendo posibilidades de lo que está sucediendo de la visita de Putin en la India, donde hay concretamente, las mencionabas ahorita, aspectos muy, muy positivos de la visita y de la alianza que tienen ellos. No podemos hacer de lado la alianza entre Rusia y China. Hace no menos de un par de meses que se firmaron muchos acuerdos entre Rusia y China, Putin y Xi Jinping, y vamos a seguir viendo esto. El mundo moviéndose adelante, Estados Unidos tirando hacia el otro lado, y aquí el cuestionamiento que queda sobre la mesa, que Carlos y Luis lo refieren perfectamente, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué es lo que va a hacer Europa? Esa es la gran incógnita. Bueno, pues mientras Europa debate cuál es su futuro, cuáles son sus próximos pasos en medio de este realineamiento del mundo de la geopolítica, Carlos Mamani, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo valoras los mensajes que salían hoy desde Nueva Delhi, con Putin y con Modi, de alguna forma también desafiando a Trump, ¿no? Desafiando la hegemonía de Estados Unidos? Bueno, estamos entrando a una nueva configuración internacional. Esa nueva configuración internacional algunos denominan de naturaleza multipolar, en clave poshegemónica, y hasta cierto punto considero que se tiene razón al respecto, puesto que no estamos ni en la era bipolar, tras la Segunda Guerra Mundial, dos bloques, grandes bloques, encabezado por el mundo libre, entre comillas, Estados Unidos, y la Unión Soviética, ¿no? En los socialismos reales. Se cayó ese mundo, se cayó esa divisoria global, quedó en los 90 lo que es el mundo unipolar, ¿no? Esto han tratado, creo, grandes expertos como John Mearsheimer, entre otros, sendos. Y a la actualidad, o sea, ese orden unipolar duró muy poco tiempo, fue muy breve su predominio. A la actualidad ese orden unipolar liberal está siendo desmantelado, y está siendo desmantelado más allá de las injerencias, de la presión de las potencias revisionistas, llámese Rusia, llámese China, por el propio Estados Unidos, bajo la administración Trump. Claro, porque un orden global, digamos, de una hegemonía suprema como se tuvo en su momento la superpotencia global, como decía Brzezinski, ya no tiene sentido en la actualidad, o sea, no tiene realidad, no tiene facto actualmente, porque donde hay una hegemonía global, donde hay hegemonía, hay orden, ¿no? Y lo que menos tenemos ahora mismo es orden. Prácticamente cada actor, en la medida de sus capacidades, de su poder, está haciendo prácticamente lo que quiere al margen de esa hegemonía, digamos, estadounidense, que Donald Trump a su modo, él entiende que el mundo que se viene en esa configuración, se viene en esa clave. Por eso es que está haciendo un repliegue estratégico hacia nuestra América, hacia Latinoamérica. Hoy lo vemos concretamente y clarísimo en Venezuela. Una reactualización de la doctrina Monroe 2.0, le llaman algunos. ¿Por qué? Porque entiende que, bueno, tiene que, en el mundo que se viene de múltiples polos, que ya está emergiendo de múltiples polos de poder, donde Europa de momento no está allí sumando, por el contrario, ¿no? ¿Por qué se decidió para Europa qué cosa, ¿no? Ser una potencia económica, comercial, hasta cierto punto tecnológica, pero eso no es suficiente como se ve, ¿no? Pueden haber países que tengan esas capacidades, menos esas capacidades, ¿no? Económicas, comerciales, pero si en lo militar tienes ese poder, al final de cuentas tú vas a hacer por la fuerza, te guste o no, vas a imponer esa voluntad, tu voluntad, y que seas escuchado ante el escenario internacional, porque tú puedes tener riquezas, puedes manejar la economía hasta cierto punto, pero si no tienes soberanía, si esa economía no se traduce en soberanía política, geopolítica, política exterior, lamentablemente no vas a poder hacer prevalecer tus intereses. Y eso es el mal que padece Europa actualmente. Entonces, volviendo al tema, en esa configuración de la que estoy hablando, ¿no? De un orden multipolar, poshegemónico, Estados Unidos
Por supuesto que va a seguir siendo una potencia importante. No es como dicen algunos que va a dejar de ser, que va a pasar a un segundo plano. En absoluto, están absolutamente equivocados. Va a seguir siendo importante, pero ya no va a ser dominante. No va a ser dominante porque, aunque Estados Unidos tiene capacidades, tiene los vectores de poder más desarrollados que las otras potencias, no solo en lo militar, sino en lo económico, lo tecnológico, lo financiero. Bueno, China lo tiene en lo económico y con eso le basta y le sobra para mover el piso. Rusia lo tiene en lo militar y con eso le basta y le sobra para mover el piso. Entonces, este es el mundo que tenemos. Y ahora, con respecto a Rusia y la India, ¿no? Esta última reunión y estos últimos acuerdos que incluso ya hablan de una potencial desdolarización que está en camino también, vamos a ver que, bueno, que es conforme a esa nueva configuración es lo que se está haciendo. Se están generando nuevas redes diplomáticas, nuevas redes energéticas. No nos olvidemos que Rusia, bueno, la India es el principal importador, uno de sus principales mercados de Rusia es la India. Antes del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania ya propiamente, que aún continúa, era menos del 2% de lo que importaba de crudo. Actualmente supera el 40%, incluso 45% y increciendo. Ante las amenazas de Trump a la India, que también se está configurando en un polo de poder, ¿no? Está en construcción eso, el siglo XXI está empezando, no podemos, nada está escrito en piedra, pero podemos ver que efectivamente hay gestos potentes de soberanía, de autonomía, de autodeterminación y de soberanía. La India de manera absolutamente pragmática está diciendo, sí, nosotros históricamente hemos sido la niña dorada de Occidente, ¿no? Que pensaba que en el Asia con nosotros iba a resguardarse sus intereses, pero bueno, ahora estamos en el siglo XXI y nosotros tenemos que hacer prevalecer nuestros intereses nacionales, los cuales no pueden desvincularse de asuntos estratégicos como la energía. Entonces, de manera pragmática, Rusia nos deja el petróleo mucho más barato que otros países porque no le tenemos que comprar, independientemente de lo que nos diga el señor Donald Trump, ¿no? Y es que estamos viendo cómo es que Rusia e India siguen profundizando esos vínculos que no son nuevos, ¿no? Siempre han tenido buenas relaciones desde la época soviética y a la actualidad vemos pues con la diplomacia energética que denominan, se está, bueno, pues reforzando ese eje Moscú-Nueva Delhi y vamos a ver, es un ejemplo para no poner otros de cómo se están generando nuevas redes paralelas a ese occidente, ¿no? Que como reitero, se está replegando a su hemisferio prácticamente, ¿no? La idea de una superpotencia global, yo creo que el propio Donald Trump sabe que sale muy caro y ahorita Estados Unidos tiene problemas en lo interno muy grandes, incluso se habla de una potencial guerra civil o incluso algunos ya dicen que está ya viviendo una guerra civil de característica híbrida, ¿no? Hay que, alguien que siempre que me parece que es bueno revisar es este periodista, que no es solo periodista, que es también historiador, Tucker Carlson, ¿no? Él tiene un libro muy interesante al respecto, ¿no? Cómo es que unas élites egoístas, estas liberal globalistas dentro de Estados Unidos, están llevando a Estados Unidos al borde de la guerra civil. Y donde empieza el libro preguntando, o diciendo más que preguntando, ¿no? En ningún país feliz gana gente como Donald Trump, gana los nacionalismos. Bueno, después de ese momento, de esa efervescencia globalista en clave liberal, de los derechos humanos a ultranza en todo sentido, ahora estamos viviendo la resaca de esa ideología y estamos retornando al realismo de siempre. Claro que en otro contexto, bajo otras premisas y bueno, en el mundo del siglo XXI. Bueno, pues mientras Europa busca su sitio, mientras otros países como Rusia, India o China ponen en jaque a Estados Unidos, hay más temas que tratar, hay más temas que analizar y quiero que pongamos el foco también en Venezuela, con estos mensajes, estas amenazas de Trump a Maduro y también con cierta ruptura que empezamos a ver en el Congreso estadounidense, sobre todo por los ataques del pasado 2 de septiembre que, bueno, parece que empiezan también a levantar cierta polvareda. Sobre todo, la lupa se está poniendo en el secretario de Guerra, en Pete Hegseth. Te quiero preguntar por esto, Luis. Hay nueva polémica en Estados Unidos. Bueno, la situación en Venezuela es una situación muy complicada, ¿no? Y sobre todo una situación injusta para la gente que allí vive, ¿no? No se puede caer, bueno, hay que reconocer una cosa y es que el régimen bolivariano pues ha conseguido algo muy difícil, ¿no? Y es arruinar un país tan rico en todos los sentidos como es Venezuela y lo ha conseguido, ¿no? Ahí tiene el mérito que tiene y eso lo suyo. Pero Estados Unidos quizá en esta época con Donald Trump hacía falta que llegara alguien
como Donald Trump, al que, bueno, pues no es que no le importen, sino que no está tan sujeto a esas normas internacionales que en Europa pues las consideramos capitales, que por otro lado en Estados Unidos son las que imperan, ¿no? En ese modelo de Estado de Derecho, de imperio de la ley, mejor dicho, porque evidentemente la sociedad internacional no es un Estado, pero sí se rige en base a derecho, ¿no? Pero bueno, quizá alguien con el perfil de Donald Trump pues es la conjunción perfecta para llevar a cabo este tipo de acciones. También es verdad que el régimen de Maduro no es una dictadura, es una narcodictadura y por ahí también entendemos el porqué de ciertas cuestiones y es donde Estados Unidos ha anclado su argumentario. A Estados Unidos le perjudica muy mucho el tráfico de sustancias estupefacientes, de drogas que acaban llegando, el fentanilo está causando estragos en Estados Unidos y es aquí donde Donald Trump ha enganchado y no va a permitir que eso lo va a servir también para engarzar con esa defensa del Make America Great Again y de defender los intereses del país por encima de todo y sobre todo la salud pública, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que encontrar esa explicación o el por qué ahora Estados Unidos está llevando a cabo esas acciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, podemos por lo menos ser más optimistas que en otras épocas pasadas. No sé si al final Estados Unidos conseguirá su objetivo de derrocar el régimen de Maduro. También es verdad que Maduro quizás es la pieza más sensible o más fácil, mejor dicho, de todo este entramado, porque al final Maduro pues es casi un pelele, el que realmente lleva la voz cantante, el que podría dar la batalla y el que pues es un poco el cabecilla de todo este narcoestado es Diosdado Cabello y ahí pues podremos encontrar mucha más reticencia y que Diosdado Cabello va a dar la batalla y no se va a rendir tan fácilmente como Maduro, pues eso está claro, ¿no? Y más allá de todo eso, están cayendo como unas fichas de dominó, ¿no? Esa teoría que hace unas décadas también se contemplaba de que si caía Vietnam, el siguiente iba a ser otra ficha y esto iba a ir cayendo precisamente pues como eso, como unas fichas de dominó, que todos hemos jugado de niños a hacer esa fila, a empujar la primera y que caigan todas las demás. Pero bueno, hay estados para los cuales, por ejemplo, los estados caribeños, Trinidad, Tobago, Curazao, que aparte de que se ha clasificado para el Mundial, pues bueno, pues está también bastante cerca y le afectan mucho más de lo que pensamos las cuestiones del narcoterrorismo del régimen de Maduro y Estados Unidos se ha cansado. Estados Unidos entiende que lo que pasa en América es cuestión de los americanos, entendiendo por América y americanos desde Alaska hasta la Patagonia y, por tanto, nadie mejor que Estados Unidos para ejercer ese rol de policía. Maduro, yo creo que al final pues habrá que ver qué le ofrecen para huir del país. Maduro es en ese sentido pragmático, no ante poder perderlo todo y ganarse un retiro dorado, aunque sea en otro país que también pues ha sido destrozado hasta sus más básicas bases, valga la redundancia, pues es Cuba, aunque le garanticen un retiro dorado en Cuba, pues bueno, él quizás se lo piensa y se va allí con su familia a seguir disfrutando pues de todo el dinero que ha hecho a costa del pueblo y del sufrimiento de Venezuela, ¿no? Pero Estados Unidos, yo digo que Donald Trump va a intentar algo que nunca antes o va a llegar hasta un punto al que nunca antes hayamos llegado en política exterior. Y ojo, porque estamos hablando mucho de Donald Trump, ¿no? Porque al final es el jefe del Estado, el jefe de gobierno y el comandante en jefe del ejército estadounidense, pero también quien está llevando a cabo las acciones que marca el jefe, en este sentido, es Marco Rubio. Y Marco Rubio, pues por la historia personal y familiar que tiene, es un hombre que también está muy comprometido con lo que es la democratización de Venezuela, no solo de Venezuela, también de Cuba. Es decir, es un hombre que también durante toda su carrera en el Senado y los años en los que ha estado defendiendo los intereses del estado de Florida, pues ha tenido una serie de manifestaciones, de discursos en torno a lo que ello supone, contando siempre la historia de sus abuelos, ¿no? De cómo tuvieron que huir de Cuba y eso quizá hace que no sea una vendetta personal, pero sí que sea una cuestión que toca mucho más de cerca a ese secretario de Estado que está ejerciendo, el secretario de Estado estadounidense, pero que es ante todo también un hispano, ¿no? Y que tiene una historia muy truculenta familiar con lo que es el castrismo, el comunismo y las dictaduras de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Habrá que ver en los próximos días cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero bueno, pues quizá yo creo que podemos estar esperanzados en que ante el año nuevo, que ya está casi más cerca de lo que pensamos,
pues en Venezuela pueda abrirse un poco ese rayo de esperanza tan necesario después de tantos años de oscuridad. Momento crítico para Maduro, siguen estas amenazas de Donald Trump, siguen por cierto las burlas también del presidente venezolano. Seguro que muchos espectadores han visto pues estos vídeos en las redes sociales haciendo algo así como que hablaba, ¿no? con alguien, incluso hablando en inglés, de alguna forma mofándose de esta llamada con Trump que tuvo lugar hace unos 10 días. Carlos Tessier, quiero saber también tu opinión sobre este tema, sobre Venezuela y esta presión sobre Maduro. Sí, me parece que está silenciado, Carlos. A ver. Perdón. Ya está. Perdón. Mira, yo trataré de ser muy breve en este sentido. A mí me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con algunas de las políticas en materia de relaciones exteriores de la administración Trump. Sin embargo, debo confesar que cuando hablamos del caso particular de Venezuela, creo que es necesario. Creo que la postura de Estados Unidos en este momento puede marcar la gran diferencia. Latinoamérica, en términos generales, ha pasado por una etapa de populismos que le ha hecho muchísimo daño. Esta etapa de populismos ha generado en muchos países retrocesos tremendos. Y Estados Unidos había permanecido completamente ajeno a todo esto. Después de la intervención bastante atinada de Estados Unidos para resolver el problema de drogas de Colombia hace décadas, después de eso no hemos visto, vimos aquella Nicaragua todavía un poco antes, pero no hemos visto acción de Estados Unidos tratando de poner orden en el sur del continente. Y esto creo que marca la pauta. Ahora, lo que pasa es que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. En lo que sí creo que todos estaríamos de acuerdo es en el hecho de que el régimen que está en Venezuela debe de desaparecer. O sea, por supuesto que es un régimen completamente ilegítimo, no hay democracia. Eso no lo vamos a dudar nadie, ¿de acuerdo? Ahora, lo que haga o deje de hacer Estados Unidos en Venezuela va a enviar un mensaje muy poderoso al resto del sur del continente. Es decir, otros países están a la expectativa de a ver si es cierto que Estados Unidos se atreve a poner orden en Venezuela. Si Estados Unidos se atreve a poner orden en Venezuela, si termina consolidando toda esta inercia que hemos estado viendo, entonces el mensaje es muy claro, ¿sí? Y eso haría que muchos de los populismos empezaran a disminuir, que empezaran a replegarse. Por el contrario, si Estados Unidos da reversa, si al final del día las cosas permanecen igual en Venezuela, es un mensaje de aliento, es un mensaje positivo para los demás populismos. Señores, aquí se puede hacer lo que nosotros queramos. Este momento es crucial no solo para Venezuela, es crucial para América Latina en lo general. Algunos ya han podido escapar, han encontrado la forma de escapar de estos populismos, pero desgraciadamente países como México en este momento apenas inician su entrada en este tipo de régimen que es extraordinariamente negativo para una sociedad que pretende crecer y que pretende consolidarse. Entonces, muy atentos de lo que suceda con Venezuela, no solo por Venezuela, sino porque es el mensaje que se está enviando al resto del sur del continente. Bueno, pues un momento clave para ese hemisferio con Donald Trump, bueno, que él mismo ha confirmado, ¿no?, con este documento que está renovando su doctrina y sobre todo pues con la mirada puesta en Venezuela y en estas amenazas a Maduro. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. A los dos, Carlos, a Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Un placer. Gracias, Teneros por aquí. Muchas gracias. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, nada, apenas unos minutos, y enseguida volvemos a mirar a los mercados pendientes del cierre europeo y también del sorteo del Mundial, que va a comenzar poco más de media hora. Una pausa y enseguida la información. Negocios Televisión.